Esto iba a ser justamente, gracias Álvaro. Vamos a iniciar entonces con la primera parte, que tiene que ver con una exposición dialogada. En este caso, Marco Gómez de Suyusama nos presentará el tema diseño e implementación de planes de mejora agroecológicas a nivel de finca y comunidad. Entonces, este espacio, Marco, es para ti, te prestamos toda la atención. Hola, buenas tardes para todas y todos. Les vamos a compartirles un poco parte del trabajo que venimos haciendo en estos temas de hacer unos planes de mejoras agroecológicas. Entonces ahorita voy a hacer una presentación. Esperen unos segunditos. Perdón. ¿Sí se mira la presentación? Sí, Marco, adelante. Bueno, entonces, básicamente, bueno, retomando un poco la conversación en torno a las fases de la transición, pues que ya las hemos venido viendo desde la transición 1 a la transición 4, pues se ha venido avanzando en poder cómo hacer para pasar a la transición 1, luego de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, y bueno, y llegar hasta la fase 4 de la transición, ¿no? Y ahí pues algunas de las prácticas que se vienen haciendo en cada una de las fases, simplemente rápidamente las voy a pasar para que las vayamos recordando y luego cómo eso se recoge ya en los planes de mejoras. Entonces en la fase 1, de aumentar la eficiencia y la efectividad de las prácticas convencionales, entonces tenemos como reducir insumos caros y dañinos y cambiar los actuales por otros de menor toxicidad, de acuerdo a las necesidades de los cultivos. Aplicación focalizada de pesticidas y fertilizantes químicos en menor cantidad posible. Conservación y uso eficiente del agua, espaciamiento y densidad de los cultivos, para mejorar todo el tema de control de plagas. Mejorar el calendario de aplicación, mejor uso de fertilizantes y de agua, monitoreo de plagas y enfermedades y reducción de la aplicación de plaguicidas. Disminución del uso de arado, manejo físico del suelo, terrazas, zanjas de filtración, curvas de nivel, sistemas eficientes de riego, uso de acolchonado, cobertura vegetal, materia orgánica generada de cosecha y suspender las quemas. Son como algunas de las prácticas que se recomiendan en la fase 1. En la fase 2, sustitución de insumos y prácticas convencionales con prácticas alternativas o biológicas. Prácticas, sustitución de fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos, fabricación y uso de fertilizantes hechos en la finca, uso de plantas fijadoras de nitrógeno, uso de agentes de control biológico en lugar de pesticidas, labranza mínima, intensificar la elaboración de abonos orgánicos como compost, bocachi, lombricompost, rescatar y reproducir semillas locales, identificación de los insectos benéficos del sector y favorecer su presencia, incorporar el uso permanente de acolchonado, cobertura sobre el suelo, control manual y mecánico para el manejo de malezas en frutales y cultivos. En la fase 3 tenemos ya el rediseño del agroecosistema para que funcione sobre la base en el conjunto de procesos y relaciones ecológicas. Entonces tenemos diversificación de la estructura y gestión del predio, rotaciones, cultivos múltiples y agroforestería, diseño integral de los procesos de reciclaje intensivo dentro del predio, diseño que estimule y fortalezca el control natural de plagas y enfermedades a través de la diversificación de la estructura general del sistema, establecer claramente elementos que restauren la red de interrelaciones entre sistemas y zonas dentro de la finca, por ejemplo, ganadería, agricultura, forestería, mejorar la distribución de la infraestructura permanente, galpones, corrales, invernaderos, terrazas, caminos, cercos, etcétera,
Establecimiento de infraestructura biológica permanente y temporal, corredores biológicos, parches forestales, zonas de diversidad natural, franjas de conservación. Reordenamiento de la ganadería en base a zonificación y a una estructura de apotreramiento adecuado que garantice la mejor utilización del forraje disponible. Establecimiento de sistemas polifrutales, huertos caseros, más huertos comerciales. Diseño y establecimiento de rotaciones de cultivos en todas las escalas y diseños. Selección de nuevas especies frutales y tradicionales de la zona, más productivas, pero a su vez resistentes a las condiciones locales. Incorporar nuevas técnicas de poda e injertos. Incorporar y recuperar diversidad genética local, animal, vegetal. Establecimiento de sistemas agroforestales, silvopastoriles, bosquetes y cercos vivos en laderas y zonas más frágiles del predio. Incorporación de tecnologías apropiadas para fortalecer autosuficiencia. Hornos de barro, secadores solares para frutas y hortalizas, bombas de agua manuales, sistemas trampa-grasa, etc. Implementación de sistemas alternativos de energía, paneles solares, calentadores de agua, cocinas solares, etc. Diseñar y construir sistemas permanentes de conservación de suelo y cosecha de agua. Y finalmente la fase 4, restablecer una conexión más directa entre los productores agropecuarios y los consumidores. Prácticas, promoción de productos derivados de sistemas agroecológicos en mercados locales, desarrollo de espacios de mercado local para comercialización de productos, creación de marcas propias y sellos de certificación que identifiquen la procedencia de los productos. Desarrollo de espacios de intercambio entre productores y consumidores, exposiciones, eventos de degustación, giras a predios de producción agroecológica y estrategias de difusión de la opción agroecológica de producción en alianza con otras organizaciones e instituciones. Entonces, en torno a esas 4 fases de transición agroecológica, pues como vimos desde la clase pasada, pues el desarrollo de un diagnóstico en cada una de las fincas para tener una mirada de cómo vamos avanzando e incorporando esas diferentes prácticas en la fase que nos encontremos de la transición. Entonces, en el diagnóstico de la finca lo que se hizo fue ver en un tema el manejo, conservación y recuperación de suelos, manejo agroecológico de los cultivos, incorporación de árboles en la finca, todo el tema de las semillas, manejo de semillas. También tenemos, bueno, todo el tema de manejo ambiental, manejo ambiental del predio. Y bueno, con los otros, todos estos otros temas que aquí los podemos apreciar. Con todos estos elementos que se hace el diagnóstico de la finca, entonces al final lo que se hace, digamos, este diagnóstico lo que nos permite ver cómo estamos en cada uno de los temas, en el tema de suelos, cultivos, semillas, forestal, pecuario, ambiental, tema de registros, en el tema de canales cortos de comercialización, de organización, bueno, y también algunos temas de género. Y esta telita de araña o este radial, pues se le entrega a cada una de las fincas para ver cómo están en cada uno de esos temas. Entonces, bueno, quien ya lo ha hecho sabe que, digamos, entre más cerca al cero está, es donde más tenemos que mejorar, y entre más lejano al cero esté, es donde estamos mejor. Y bueno, entonces en este caso, por ejemplo, aquí, digamos, hay un buen manejo pecuario, digamos, de suelos, de semillas, pero hay otros temas en los que se tiene que trabajar, ¿no? O sea, vincular más, bueno. Entonces, a cada una de las familias se hace este diagnóstico y se les entrega el resultado del diagnóstico. Entonces, a partir de ese resultado del diagnóstico es que nace el plan de mejoras agroecológicas de la finca. Entonces, en este caso, pues,
En este caso, bueno, esta es como parte de del instrumento que usamos para el plan de manejo de la finca. Entonces está la información general de la finca. Y aquí en la visión se trabaja primero una visión. Entonces, primero la visión deseada de la finca, de cómo nos lo imaginamos en 10 años. Y la describimos, entonces mi finca tal, mi finca en 10 años, tengo tales cosas, me gustaría que esto sea así. Bueno, todo la descripción de lo que quisiéramos esté en la finca. Y también dibujamos, hacemos un mapa, digamos, y hacemos el dibujo de la finca deseada. Y bueno, aquí le tomamos una foto y pues para tenerla allí y se la ponemos acá en el instrumento. Y luego pasamos del ejercicio de la finca deseada, perdón, pasamos a la finca actual. Entonces hacemos una descripción un poco de cómo está nuestra finca actualmente y hacemos un mapa de cómo está la finca en la actualidad. Es bien clave este tema de partir desde la visión, pues yo creo que muchos la hemos trabajado así, pero esa visión cada vez más que pueda incorporar los principios y prácticas de la agroecología, ¿no? Porque al inicio con algunas fincas o personas nos ha ocurrido que dicen, no, yo quiero que tenga piscinas, que tenga kioscos, que tenga esto y lo otro, pero no tanto desde la visión agroecológica, sino más bien pensando en una finca de descanso, no sé, una finca de gente que tenga muchos recursos y esto, pero no desde los principios de la agroecología, ¿no? Entonces, esa visión un poco, la idea de enfatizarla o trabajarla como desde los principios de la agroecología, la relación, digamos, con el suelo, el manejo de las coberturas, el ciclaje de nutrientes, bueno, como todos los elementos que nos permitan poder ver la finca soñada o deseada, pero desde los principios y prácticas de la agroecología. Entonces, una vez que tenemos como esta descripción y los dibujos y los mapas, pasamos luego a hacer este ejercicio, digamos, en los diferentes componentes de que hemos hecho el diagnóstico como tal, ¿no? Manejo de cultivos, semillas, bueno, incorporación de árboles, incorporación componente pecuario, manejo ambiental del predio, manejo de registros de la finca, ¿no? Bueno. Y allí, digamos, describimos un poco cómo está la situación actual. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de suelo descubierto, sin fijación natural de nitrógeno, con poca estructura, un poco las causas que podrían ser, bueno, como labranza fuerte, no existe manejo de coberturas, y pues como la alternativa a lo que se podría hacer, que es la siembra de plantas fijadoras de nitrógeno, y pues siembra de plantas de cobertura, abono compostado. Y bueno, esto lo hacemos en cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo está actualmente? ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas de eso? Y la alternativa, ¿no? Y lo hacemos con cada uno pues, de estos componentes y con la información que tenemos que parte desde el diagnóstico de la finca. Y acá, digamos que ya está un poco ya el plan como tal, digamos, en cada uno de los componentes. Y entonces, de acuerdo, digamos, a las capacidades de las familias, de acuerdo al tiempo, los recursos, poder que la misma familia fije cuáles serían como las metas de trabajo para el año, digamos, ¿no? En cada uno de esos componentes, mirando como los cambios que quiere hacerse, la meta, digamos, en qué sector de la finca lo quiere hacer, qué recursos necesita, qué recursos de esos ya tiene, cuáles tendría que conseguir, un poco un costo aproximado, una idea de cuánto podría ser, y bueno, eso como verlo si lo va a hacer en un año o en dos. Bueno,
la idea de poder tener un esbozo del plan a 2 años, digamos, poder decir en este año qué hago y de pronto en el segundo año que también puedo hacer, ¿no? Y esto, digamos que es un ejercicio que se concerta con cada una de las familias, ¿no? Entonces, a partir del diagnóstico se hacen unas sugerencias, unas recomendaciones, pero es la familia la que decide qué quiere hacer en este año para avanzar en la transición agroecológica, ¿no? Y cómo haciendo las mejoras puedo ir pasando, digamos, puedo ir de cómo comenzar mi transición si apenas estoy comenzando, o por otro lado, cómo puedo ir fortaleciendo la transición 1, cómo puedo ir incorporando más prácticas de la transición 1, o cómo puedo ir avanzando a la transición 2, incorporando más prácticas de la transición 2, y ya cómo puedo avanzar a la 3 y cómo puedo incorporar más prácticas de la transición 3. Entonces, este es como el ejercicio que pues venimos haciendo con la mayoría, digamos que ya hemos terminado el diagnóstico, algunos están comenzando, bueno, ya varios están con el plan de transición y pues ha sido un ejercicio que nos ha ayudado, básicamente el diagnóstico nos ha ayudado a ver cómo están las fincas, pero por otro lado, ya el plan nos ha permitido pues que se concentre como la energía, los recursos en algunas acciones para el año, ¿no? Y la idea es que este plan pues vaya evolucionando, que cada vez vayamos incorporando pues mayores prácticas de acuerdo a la transición, pues que en la fase de transición en la que nos encontremos como tal, ¿no? Y bueno, entonces, este es como parte de la experiencia y el ejercicio que está haciendo. Entonces, acá está la compañera Silvia Gómez, que hace parte como de este proceso, para que ella nos cuente un poquito cómo ha venido haciendo la transición en la finca, cómo le ha ayudado tanto el diagnóstico, pero también como el plan de mejoras agroecológicas de la finca, ¿no? Entonces, creo que ya está por ahí Silvia. A ver, veamos. Sí. Silvia. Sí. Hola, Ahí buenas está, tardes. ya está. Bueno, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Silvia Gómez, yo soy agricultora en transición agroecológica y ya vengo aproximadamente hace algunos 10 años, tal vez, en el cuento de la agroecología. Entonces les voy a contar un poco, pues, cómo empecé. Bueno, en este momento, pues ya Marcos les comentaba y primero fue pues a raíz de como ese diagnóstico de finca, mirar cómo se la encontraban al inicio, ¿no? Entonces yo empecé construyendo primero un mapa de sueños, de una visión prospectiva que yo quería. Bueno, mi finca es muy chiquita, tiene solamente 980 metros cuadrados, ni siquiera 1000 metros, pero yo desde hace muchos años he venido implementando, pues más que todo soberanía alimentaria, y hoy en día la he denominado como una finca escuela. También, bueno, a partir de ese diagnóstico de finca que nosotros empezamos con los compañeros, ahorita somos alrededor de 50 familias que estamos dentro del SPG, y yo por lo menos tengo ya la gran fortuna de haber recibido el certificado de confianza del SPG con la red Comparte, y entonces he denominado también mi finca como una finca agroturística y finca escuela, que permita desde la práctica donde a mí me funciona, pues poder transmitir también estos conocimientos a estudiantes y a otras personas que les pueda funcionar. Bueno, lo que yo he ido implementando es dentro de los planes de mejora. Lo primero que hice fue trabajar suelo, porque sí estaba, o sea, en un principio era un suelo pues prácticamente muerto, se puede decir, pero entonces
Empecé con la aplicación de microorganismos de montaña, remineralización de suelo y materia orgánica. Eso fue como en el primer año hice muchas cosas porque así como que quería pues avanzar muy rápido en ese proceso, y también fue ir colocando árboles de sombrío, frutales, porque mi sueño también era como convertir mi pequeño espacio en una finca escuela, en un bosque comestible, perdón. Entonces ya fui implementando después de los árboles y eso, fui colocándole flores también a la finca porque me parece parte fundamental para que las abejas y los otros insectos tengan su alimento. Bueno, una vez que los árboles ya se crecieron, ahorita ya tienen una altura de 20 metros, 25, los guamos, por ejemplo, que son los que más de rápido crecimiento, empecé a manejar podas con el fin de que se mantenga como el sombrío arriba solo en la copa y permita la entrada de luz a las otras plantas que están debajo, y esto ayude pues también introduzca bastante materia orgánica. Por ejemplo, el guamo es uno de los que me aporta bastante materia orgánica. Entonces hice como unas divisiones en la finca y empecé, la primera división es más o menos en 400 matas de café que tengo dentro de la finca. Le hice una división y ahí coloqué, ahorita en este momento tengo 25 gallinas que me permiten pues que ellas, aparte de que me generan el alimento, y huevos y eso, también me aportan materia orgánica, pero también están en un espacio de libertad donde ellas pueden caminar fácilmente, buscar bichitos, y me controlan mucho las arbences y las buenesas que van saliendo. Ellas las controlan, entonces yo en esa parte no tengo necesidad ni de paliar ni de estar podando, sino que ellas me hacen el control. Luego hice otra división donde me hice un micro reservorio, así con materiales de aquí de la casa, que me permita la recolección del agua lluvia de la casa y de la que se almacena de lo que baja de otras partes. Y ahí coloqué unos patos, entonces aparte de, pues, de servirme como riego para las plantas, también me sirve como pues el pozo de los patos. Bueno, otra parte también cerqué y entonces la fui así como diseñando, y entonces le fui colocando ya otro espacio, más o menos la huerta, entonces tiene un espacio de 24 metros cuadrados donde tengo un poco más alimentos que son más o sea, que uno necesita más tener dentro de la canasta familiar, entonces son como las verduras y hortalizas. Y también hice otro como encerrado para mantener como un pan coger donde tengo maíz, plátano, guineo y así otros. Y también monté mi propia casa, mi propia biblioteca de semillas. Entonces, aquí hago también yo los germinadores, la plantulación de las hortalizas para poder entregar a otras familias, y también pues tener permanencia en la huerta. Y eso se hace, pues he hecho como planes de siembra, entonces que cada 15 días yo plantulo para tener siempre las hortalizas en la finca. Otra parte dispuse para hacer el beneficiadero de café, articulado con flores y aromáticas, para que me permitan, cuando yo lavo café, las aromáticas las introduzco dentro cuando el café lo pongo a fermentar para obtener una mejor calidad y un mejor sabor de mi café. Y otra parte está disponible para una lombricompostera también, que me permite el humus y la producción sí, o sea, me produce la del humus y con lombriz roja californiana, y entonces yo de ahí saco para darles a las gallinas, a los patos, y también hice un pozo de pescado, entonces ahorita tengo tilapias, ahorita 400, ya volví a meter una capacidad para 400 tilapias,
Y también sembré bore, porque las tilapias yo las alimento, en la mañana les doy 1 kilo de lombriz roja californiana y en la tarde les doy hoja de bore. Y también tengo implementado un vivero de plantas ornamentales para lo que yo les decía anteriormente, que me permite tener flores para las abejas y los otros insectos. Bueno, de esa forma pues yo he ido diseñando y todo lo que voy reciclando. Tengo una moto que compré hace más o menos en el 2008 y todas las llantas que las he ido cambiando desde ese año hacia acá, todas van recicladas, y yo lo que he sembrado en esas llantas es matas, flores, para pues como decoración también que permiten ver el paisaje un poco más dinámico. También dentro de todos estos planes de mejoras que yo he ido haciendo, y es que yo he aprendido que, bueno, los que tenemos poquita tierra, y es que la agroecología me ha enseñado que hay que aprovechar todos los espacios. Entonces, mi finca, o sea, es algo muy pequeño, pero todo está ocupado. Y entonces eso permite también una gran biodiversidad, que también un poco ayuda a que las plagas y enfermedades pues haya como un equilibrio, ¿no?, entre tanta diversidad, y así pues he prevenido y he controlado muchas de estas. También implementé mi propio laboratorio de abonos orgánicos, tengo todas las sales minerales, los elementos mayores y menores que necesitan las plantas, pero ya los utilizo muy poco en algunas plantas porque en parte del lote, como la mitad del lote, ya no utilizo nada, no le aplico nada, porque los mismos árboles y la misma naturaleza me ha ido haciendo el ejercicio. Bueno, hace como unos 5 años vengo trabajando otra finca, ya es de 1 hectárea, y entonces ahí empecé una transición agroecológica. Y ahorita, pues esa finca, cuando me la entregaron, apenas tenía solamente como 5 árboles, y entonces en 5 años ya tiene ahorita más porque lo primero que necesitaba era una finca que venía trabajada con bastantes agroquímicos, y era un suelo prácticamente muerto, porque decía el señor que aplicaba 500 centímetros por bomba de 20 de herbicida, y entonces eran suelos muy perdidos ya. Y entonces yo, dentro revisando la tabla de los planes de mejoras, también inicié con la aplicación de microorganismos, un poco de materia orgánica, pero más que eso fui implementando fueron árboles. Entonces ahorita ya en 5 años hay en la finca más de 300 árboles sembrados en 1 hectárea, y sobre todo árboles de cobertura, que permiten cobertura y aporte de materia orgánica. Y parte de la finca donde ya el suelo estaba prácticamente perdido, y lo que yo hice fue implementarle que permitan aporte de nitrógeno y materia orgánica. Entonces en este caso yo coloqué que es guandul o canchuncho, le decimos nosotros acá en Colombia, y entonces fue impresionante porque recuperé el suelo únicamente en 6 meses, o sea, 6 meses mientras el guandul creció, mientras empezó a producir, y es ver, o sea, increíble cómo se recuperó el suelo, y ahí sembré debajo café, y entonces ahora yo comparo ahora la diferencia, un café que está descubierto y otro café que está bajo el guandul, y es un café pues ahorita con este invierno tan fuerte que tuvimos el año pasado, fue la única parte donde el café resistió y pues no tuvo ningún daño. Eso, y entonces mirando pues ya en la práctica empecé a colocar dentro de la finca también otras variedades de guandules en otros pedazos que faltaba recuperarse, y pues ahí va. Y también, como bueno, el sueño también es dentro del plan de mejoras, uno de los sueños también para la finca es convertirlo en un bosque en sintropía o bosque comestible, y entonces estoy poniéndole árboles altos de altura para que también permitan pues aporte de materia orgánica. Y ahorita ya en 5 años yo sembré guavos, carbonero gigante,
y otras variedades, y entonces los carboneros gigantes, por ejemplo, lo que yo he visto es que yo sembré ahorita en octubre del año pasado y ya tiene otros, entonces me he dado cuenta que ese árbol lo he ido registrando, y es que permite un crecimiento por mes de 1 metro. Y los guamos, que también aportan bastante materia orgánica, ya en 5 años que los sembré ya tienen alturas de 10 metros, 12 algunos. Entonces, ahí me he ido dando cuenta que, pues, claro que la finca está a una altura, es un poco caliente, entonces está a una altura de 1400 metros sobre el nivel del mar, entonces requiere pues hacer todo ese ejercicio primero de diversificación de árboles. También empecé a sembrar, bueno, un poco de comida que permita tanto pues para nosotros, pero también para las aves, entonces le coloqué plátano, guineo y café, papayas y frutales. Y ahí va pues evolucionando, y ahorita ya coloqué un proyecto pequeño de cuyes para, porque necesito pues ahorita aplicar siquiera 1 tonelada de materia orgánica que requiere la finca, mientras los árboles aportan más materia orgánica, y ya tengo el proyecto de los cuyes y me genera ahorita, pues por la capacidad y por el área no pude colocar más. En este momento tengo 20 cuyes que me están generando 5 estopas o costales en la semana, y con eso estoy ahorita fertilizando la finca. Pues ha sido un trabajo bien dispendioso, y a medida que la finca va generando ingresos, que ahorita son muy pocos, pero esos ingresos que se van generando es todo para reinversión. Entonces, hasta volver a reinvertir en la finca para poder, pues, a futuro ver el sueño ya hecho realidad, que es convertir la finca en un bosque en sintropia. Bueno, gracias Silvia por la experiencia en esto de avanzar en diagnósticos y planes de mejoras, un poco con la experiencia de Silvia y pues y de las demás personas que están en el proceso del SPG, de poder ver cómo vale la pena tener de ayuda, digamos, una herramienta como un plan de mejoras agroecológicas para ir mirando el proceso y la evolución en esas fases de transición. Bueno, lo dejamos ahí, seguimos Juan Carlos con el resto de la agenda del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco, y también a Silvia. Nos ha dejado gratamente impresionados con todo el trabajo que realiza. Muchísimas gracias, Silvia, por compartir tu experiencia. Bien, pues vamos a continuar con la... Eso es, muchas gracias. Aquí no sé si queremos acotar algo a esto que se ha comentado. ¿Tenías por allí algo preparado, Álvaro, para complementar esta información? Pues si quiere, Juan Carlos, le damos paso a Joaquín, que nos presente la experiencia allí en Guatemala, y luego vemos si contamos con tiempo. ¿Listo? Perfecto, gracias, Álvaro. Entonces, pues seguimos en este espacio de compartir experiencias. Hemos escuchado a Silvia. Ahora queremos invitar a Joaquín de Cantel, desde Guatemala, para que también nos comente un poco de las experiencias que ellos están llevando adelante. Querido Joaquín, te escuchamos. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, compañeros. No sé si me logran escuchar. Aquí estamos. Te escuchamos, Joaquín. Bien, buenas tardes. Es un gusto saludarles. Hoy vamos a compartir, bueno, donde Ignacia nos va a hacer favor de compartirnos parte de la experiencia del trabajo que se ha venido desarrollando en la parcela del Grupo Nuevo Florecer, ese proceso de transición que se ha desarrollado y el proceso de certificación desde su parcela. Álvaro y Marcos, si mal no recuerdo, ya estuvieron acá en la parcela, entonces va a ser como pues bastante conocido para ellos. Entonces, pues le dejo el tiempo acá a don Ignacia, quien va a ser quien va a presentar la experiencia, y pues como Serjus, pues estamos acá también para apoyarles y comentarles un poquito el trabajo que venimos desarrollando.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los compañeros. Pues para mí es un gusto volverlos a ver y volverlos a escuchar. Como decía Joaquín, pues Álvaro ya estuvieron aquí en mi casa y han visto el trabajo que hemos realizado, hemos compartido con ellos. Como yo les decía en un principio, cuando esta parcela pues usaba abonos químicos y todo lo deteriorado que estaba, pero gracias, digamos, a Serjus y también el deseo, ¿verdad?, de poder cambiar, de poder recuperar el uso de, digamos, de los abonos así naturales. Eso es la que nos cambió bastante y bueno, como decía Joaquín, ya después estuvimos utilizando, digamos, abonos naturales y sembramos, yo sembré, digamos, ya no solo milpa, sino que también hortaliza, árboles frutales y la implementación, ¿verdad?, de la certificación de la parcela y también los emprendimientos, digamos, de la pilonera. Y eso es lo que estamos trabajando aquí en Cantel, en Chuizú. Y la experiencia, ¿verdad?, de las mejoras, el proceso de mejoras y el, ¿cómo se llama?, el reciclamiento del filtro del agua de la pila y también la recolección de agua de lluvia, cosecha de agua de lluvia. Eso es nuestra experiencia que hemos tenido con Serjus y agradecemos también la certificación y también en el plan de mejoras que contemplamos, ¿verdad? Con el tiempo, pues lo que nosotros queremos es de que podamos, ¿verdad? Tener registro, de poder hacer realidad el registro productivos, porque esa es la que tenemos debilidad en eso, nos cuesta un poquito, pero ahí vamos avanzando. Y también en una de las mejoras queremos reactivar el pozo del agua, pero eso todavía no lo hemos implementado. Estamos ahorita con las barreras vivas, con el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Estamos con el terrazas, de las terrazas estamos, ¿cómo se llama? Implementando terrazas para que no haya, para que la lluvia no lo lave, para que no lave, digamos, el abono, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo y también todo, digamos, eso que nos llevó estos 3 años que estamos con Serjus y esperamos también que sigamos aprendiendo más y digamos hacer el plan de producción anual. Y ese es todo nuestra cosecha pues que hemos tenido, suponiendo repollo. Yo sembré como 1000 repollos, la mitad lo vendí, la mitad lo consumimos, también sembré brócolis, también sembré cebolla. Digamos de que
también utilizo, digamos, para la cabra, para los conejos. Tengo 12 conejos y tenía como 20 pollos, pero ya los vendí uno. Entonces sí, para mí es bien productivo, ¿verdad? Eh, la siembra, la cosecha, ¿verdad? Del campo, que ya lo habíamos perdido, pero yo me alegro, ¿verdad? De que no solo yo, me gusta continuar trabajando en el campo, y también hay compañeros de lejos, de Colombia y todo, que también se preocupan por la salud de la tierra, ¿verdad? Muchas gracias y yo les invito que sigan adelante. Gracias, Álvaro. Un saludo a todos. Feliz tarde. Gracias ahí por compartirnos la presentación. Así de forma rapidita, comentarles que la parcela Nuevo Florecer ha sido como la experiencia para poder desarrollar, implementar las herramientas del SPG. Al inicio se inició haciendo un pequeño croquis de la parcela, quien nos dio la pauta de poder tener el croquis de la parcela fue al momento de hacer la caracterización con la boleta que se estuvo trabajando con la red Comparte. Eso nos dio la pauta de identificar un primer croquis de la parcela, identificar qué mejoras teníamos que hacer en la parcela. Entonces empezamos a analizar con el grupo de Nuevo Florecer qué mejoras se tenían que implementar y nos empezamos a dar cuenta de que había que ver que se tenía que tener disponibilidad de agua, y esto lo podíamos hacer a través de la cosecha de agua de lluvia. Hay producción en la parcela, pero no estaba identificada la producción con datos de cuándo se sembró, la cantidad que se tiene sembrada. Por ejemplo, hacía falta lo que decía don Ignacia, en implementar barreras vivas, barreras muertas, hacer terrazas, porque tenía mucha pérdida por la erosión del suelo, porque el terreno acá es bastante inclinado y pues se necesitaba tener algún tipo de barrera que pudiera resguardar los recursos del suelo. Entonces, a nivel técnico se desarrolló implementar el plan de mejoras, partiendo de que qué recursos necesitábamos, los tiempos, los insumos. También se necesitaba un plan de producción anual y herramientas de registro. Entonces, nos vimos en la necesidad de identificar las principales mejoras a desarrollar, los tiempos en que se iban a desarrollar y los recursos que se necesitaban. Sumado a eso, se desarrolló el plan de producción anual, es decir, bueno, cuánto es la producción y la capacidad que tiene la parcela, porque la parcela tiene una dimensión de 800 metros cuadrados. ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde está la producción agrícola, los árboles frutales, los animales y un espacio para la producción de granos básicos? Entonces se desarrolló el plan de producción anual, donde se tenía planificado y establecido los meses en que se desarrollaba la siembra y los meses que se desarrollaban las cosechas. Pero para poder llevar y tener ese control, fue necesario implementar una herramienta de registros productivos para entonces partir desde la primera actividad del ciclo productivo, la preparación del suelo, la siembra de pilones o la selección de semilla, la preparación del suelo, aplicación de abonos, fertilizantes y todas las actividades que requiere la producción agroecológica para poder llegar a tener datos nuevamente cualitativos y cuantitativos, nuevamente haciendo el ejercicio con la caracterización de la parcela 3 meses después para poder decir que sí estamos logrando desarrollar y estamos cumpliendo con las mejoras que requiere la parcela, logrando, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre, octubre, se logró desarrollar la certificación con toda la metodología del SPG en la parcela acá del grupo Nuevo Florecer. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Es una experiencia bastante interesante acá en el municipio de Cantel. Acá fue donde se desarrolló el primer ejercicio para la certificación de parcelas y este ejercicio nos permitió certificar
2 parcelas más, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Buenísimo, Joaquín. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Gracias, señora Ignacia, también por permitirnos entrar en su espacio, conocerla de cerca y sobre todo escuchar de la experiencia que están teniendo allí en Cantel. Pues como decía Joaquín, si tenemos preguntas, si tenemos algún comentario, podemos aprovechar este espacio para hacerlo. Dejamos abierto el derecho de palabra para que podamos comentar, ¿no? Y después ya pasamos a una siguiente actividad. Ujú. Álvaro, te escuchamos. Agradecerle mucho a doña Ignacia, que es un gusto volverla a ver, igualmente a Silvia por las experiencias. Yo mirando como el contraste que tienen ambas experiencias tan ricas que la hemos conocido en terreno. Bueno, la primera parcela que nos presenta Silvia, que es muy similar en área, creo. Ah, bueno, sí, en área, en ambas, de doña Ignacia y Silvia. Hay cosas bien interesantes, como desde lo que hemos venido trabajando en la agroecología, ¿no? Son dos zonas, si bien el tamaño puede ser parecido, pero son agroecosistemas distintos, que tienen, digamos, se fundamentan en los mismos principios, pero tienen prácticas distintas. Pueden ser prácticas distintas para llegar a esos principios, digamos, son universales dentro de agroecología. La parcela de doña Joaquina está más bien en un clima frío, más dedicada a hortalizas, son sistemas más bien muy diversos, dedicados a la producción de especies de ciclo corto, lo cual ha implicado pues una gran asociación de cultivos, bueno, y estrategias también para mejorar como la biodiversidad funcional. Y por otro lado, las parcelas que nos describe Silvia, que está en zona más bien cafetera, que es una tendencia más a hacer unos diseños agroforestales. Y hay unos elementos que ambas nos comentan que yo quisiera como ampliar unos 10 minuticos de información. Aprovecho para presentarles como desde una base de la agroecología me parece importante ver estos elementos. Siempre lo que ellos nos han descrito son agroecosistemas. O sea, el agroecosistema es la unidad de manejo, la unidad de estudio de la agroecología. O sea, es la parcela donde realmente se conjugan todas las prácticas agroecológicas allí. Pues hacemos no solamente una descripción de la situación actual de ese agroecosistema, de esa parcela, sino que lo proyectamos aplicando prácticas, pero lo que nos dice Marco, referenciada en los principios, siempre en los principios y en las etapas de la transición, que eso es bien importante. Y lo que hemos visto en las dos parcelas como que nos ratifica que esos agroecosistemas, esas unidades de manejo, son un acumulado, o sea, cada uno tiene características particulares de acuerdo a su climatología, de acuerdo también a la posibilidad de incorporar elementos de biodiversidad, o sea, son factores bióticos como el clima y factores bióticos como organismos vivos y abióticos como el clima, que deben estar bien planificados. Esos dos factores se combinan para formar una unidad funcional ecológica, es una unidad de funcionamiento, y es lo que tratamos de hacer en un agroecosistema, que sean establecidos de tal manera que sean capaces de autorregularse. Lo que nos decía Silvia es que busca, cuando empezó la segunda parcela de una hectárea, era una parcela bastante intervenida, con alto uso de agroquímicos, pero que lo primero que empezó a establecer fue especies que aumentaran su capacidad de producir biomasa, y esa biomasa puesta en el suelo. Ya tiene 300 árboles que han mejorado considerablemente las condiciones del suelo por un proceso de reciclaje de nutrientes. Entonces, ¿cómo se busca a través de ese diseño autorregular el sistema? ¿Cierto? Obviamente dentro de límites definidos.
Y por otro lado, claro, cuando aplicamos esas prácticas en esos agroecosistemas, pues eso varía de acuerdo a la naturaleza de los componentes. No es lo mismo el diseño en Cantel, en clima frío, que el diseño en Nariño, que es en clima medio. Entonces, ese ensamblaje, obviamente hay que conocer muy bien las prácticas, o sea, saber a qué principios estamos refiriendo, qué prácticas debo utilizar para ese agroecosistema específico, porque no son los mismos, para ese sistema específico, cuál es la práctica que mejor funciona, cuál es si siembro, qué árboles debo sembrar, qué especies, dónde los ubico, qué vegetación auxiliar puedo establecer, la dirección de los cultivos, etcétera, etcétera. Toda, digamos, la batería técnica en agroecología puesta en función de ese agroecosistema, pero buscando siempre autorregular, ¿cierto? Y por otro lado, es que ningún agroecosistema es independiente. Si bien se trata de autorregular, pero sí siempre se relaciona con otros agroecosistemas similares. Y por otro lado, esa parcela, yo puedo tener una finca, yo estoy, por ejemplo, aquí en una finca. Esta finca, que es de 4 hectáreas, tiene varios agroecosistemas. Yo no puedo, porque es muy quebrada y hay partes donde hay zonas más húmedas, hay partes donde le da el sol de la mañana, no le da el sol de la tarde, y cada una tiene un arreglo distinto. Entonces, el agroecosistema puede ser de cualquier escala, puede ser a una escala de parcela pequeña, puede ser a una escala de una finca, una unidad de manejo más grande, familiar, o una unidad como una comunidad, etcétera, o mucho más grande como una zona, como un municipio, etcétera. Entonces puede ser de cualquier escala biogeográfica. ¿Sí? Y hay otro elemento importante cuando buscamos de autorregulación, es una estabilidad. O sea, cuando es mucho más estable un agroecosistema. Y ahí está lo que nos comenta Silvia, ¿sabes? Lo que nos ratifica un poco esto. Estamos llevando, por ejemplo, ese sistema cafetero lo está llevando a un sistema agroforestal, que son los sistemas más estables, ¿cierto? Que tratan de encontrar esos atributos de estabilidad, resiliencia, de ciclaje de nutrientes. Y el menos estable es el monocultivo semestral, el monocultivo de frijol. Cualquier monocultivo es muy inestable. Y va creciendo en estabilidad en la medida que vamos incorporando biodiversidad al agroecosistema. Asociación de semestrales, monocultivo perenne, asociación de monocultivo con semestrales y abono verde, asociación de cultivo perenne más abono verde, y luego sistemas agroforestales que son mucho más estables. Entonces yo trato de incorporar esos elementos buscando una estabilidad de esos agroecosistemas, teniendo en cuenta que la rentabilidad también del sistema, que también nos comentaba Silvia, que es un proceso gradual, cómo voy encontrando los niveles de equilibrio y de rentabilidad de los agroecosistemas, que es muy importante y que se relaciona con el cuarto factor de la transición, que es ya cómo establezco, cómo me relaciono con el mercado, de qué manera me relaciono y cómo establezco redes de comercialización, de intercambio, que es un poco lo que buscamos también con el SPG. Entonces, y es importante esto, el tema de protección de suelo, todo esto son prácticas, las diferentes prácticas, cantidad de prácticas que puedo yo utilizar, no solamente que implican protección de suelos, sino también, pues, obviamente, ingresos por diferentes formas. Pero esto, no me voy a detener aquí. Solamente en esto me parece importante en términos de la planificación. Ustedes encuentran este material en los 2 documentos que hemos subido en el módulo. Encuentran 2 materiales muy interesantes en términos que nos dan elementos para la planificación de parcelas. Y uno de los esquemas que encontramos aquí es este. Bueno, yo entro a una parcela, como las parcelas que nos han descrito, que empiezan a trabajar donde Ignacia y donde Silvia, que son parcelas que pueden venir de un manejo muy intensivo de agroquímico. Yo que empiezo a trabajar, a conservar, pues la base de lo que llamamos como el patrimonio de la naturaleza, agua, suelo, esa es la base, ¿cierto? Los recursos naturales, pues, esa es la base. ¿Cómo lo regulo? Ellos empiezan bueno, ¿cómo almaceno agua?
como clave importante tener reservorios de agua, clave para la resiliencia, para riego o para producción de proteína, con la producción de peces o producción de otras especies, ¿cierto? El suelo, cómo empiezo a mejorar condiciones de suelo y conservar las bosques que sea posible conservar. Entonces, un elemento importante es cómo cuido esa base natural, esa base. Y por otro lado, cómo empiezo yo a hacer la planificación. Uno, es importante hacer la planificación de insumos. O sea, cuál es la base de los insumos en esa etapa, en esas primeras etapas de la transición, que es de dejar unos insumos químicos por unos insumos orgánicos. Sí, es muy importante tener claro qué tipo de insumos voy a utilizar. Biopreparados, compostajes, dónde los voy a necesitar, qué cantidad voy a necesitar, qué áreas voy a utilizar o destinar, cómo voy a planificar finalmente la producción de insumos que voy a necesitar para las siguientes fases, que la producción agrícola. Para yo poder avanzar en una producción agrícola diversificada, que tengo que tener inicialmente una base de insumos, ¿cierto? Para sustituir, para mejorar suelos y cómo sustituir pues, insumos de síntesis química. Luego la producción animal, como un cuarto nivel, cómo la planifico. Y para producción animal yo tengo que tener previamente planificado, obviamente, haber sembrado pues una base de forrajes, etcétera, de tal manera que me permita que cuando yo introduzca en las especies animales que me van a aportar también estiércoles, pues tengan también soberanía alimentaria dentro de la parcela. Y un cuarto nivel, bueno, producción de alimentos, producción ya pecuaria con esa base, y luego, ¿cómo hago yo para eso que empiezo a producir en la finca? Hago una transformación de productos, ¿cierto? No lo vendo directamente, sino que le genero como un valor agregado, que eso es importante también dentro de la planificación de la finca, y cómo accedo al mercado. Entonces sí me parece clave cómo tener en cuenta esta gradualidad que puedo tener cuando empiezo en un proceso de transición, un proceso de planificación predial o de finca o de parcela, y entendiendo que esto se da simultáneamente. No es que yo tenga que pasar un paso y siguiente al otro, sino que esto se da como las diferentes etapas de las 4 etapas de la transición. Estas etapas de la planificación también se dan de manera simultánea. Eso quería anotar como para corroborar un poco con las experiencias que nos presentaron doña Ignacia y Silvia. Muchas gracias. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias por complementar con esta información. Siempre es muy importante tener todo este respaldo teórico para comprender, ¿no? Cómo se tiene que ir dando o cómo se da este proceso de transición. Así que con esto que hemos escuchado, ¿verdad? Por así decirlo, nos hemos inspirado lo suficiente como para ahora entrar a un espacio de conversación, de participación, que queremos hacerlo en grupos pequeños. Así que a continuación vamos a organizarnos para poder participar en estos grupos, y a partir de algunas preguntas queremos invitarles a comentar desde su experiencia, a participar también desde su punto de vista y a enriquecer esta comunidad de aprendizaje. Así que veamos cuáles son esas preguntas que queremos compartir con ustedes. Entonces, este espacio de preguntas sería a partir de estas dos. Fíjese, dice, desde su punto de vista, ¿no? Y también desde su experiencia, ¿cuáles son los pasos necesarios para el diseño e implementación de un plan de mejora agroecológicas a nivel de parcela, a nivel de finca? ¿Cuáles son esos pasos necesarios para diseñar ese plan de mejora? ¿Y qué elementos son clave para que un plan se lleve a cabo? Y claro, podemos planificar, ¿no? Y como que el papel lo soporta todo. Pero, ¿qué condiciones deben darse para que esto suceda y no se quede solamente en el papel? Así que, en base a estas preguntas, vamos a organizarnos en grupos para entonces participar, comentar. Queremos proponerle el siguiente arreglo de grupos. Voy a compartir acá un poco cómo hemos organizado esto.
nos hemos tomado la libertad de sugerir algunos nombres para que nos ayuden un poco en la dinamización de los grupos. Como ven en la pantalla, vamos a tener en total 6 grupos, ¿verdad? Un poco por país. Y queremos invitar a Joaquín de Acerjus, Guatemala, para que él lidere uno de los grupos. Lo mismo a Cristina de Secaijo, para que lidere otro grupo. Kenji, lo mismo en este caso de Sitka. Silvia de Suyusama, Julio de CEPAC y Rigoberto de Solidaridad CBX. Le queremos invitarles a que nos ayuden un poco a dinamizar el trabajo dentro de estos grupos que ahora vamos a conformar. ¿De acuerdo? Si están de acuerdo con esto, a quienes he nombrado les pediría que pongan el dedito, el pulgar arriba, y nos confirmen que contamos con ustedes. Perfecto, muchas gracias Joaquín. Joaquín confirmado. Ajá. Cristina. Ahí está Kenji, perfecto, buenísimo. Cristina, ¿qué opinas tú? Silvia, Julio, Rigoberto. Ahí está Julio, gracias Julio. ¿Dónde está Rigoberto? Si nos puedes colaborar con esto. Disculpa, Juan Carlos, Cristina. te habla Cristina. Estoy desde el móvil porque estoy en campo. Ok. Por Bueno, favor, no sé si alguien podría liderar. ajá. Igual si estás desde el móvil, Cristina, como vamos a ingresar a grupos, ¿verdad? Un poco Ajá. la idea es un poquitito ahí promover la participación, ¿no? No hace falta tomar nota ni cosas así, pero sí, digamos, promover un poco el intercambio, la conversación. Ya, ok, Juan Carlos, ya. Buenísimo, contamos contigo Ya, entonces. gracias. Ya. Gracias. No sé si Rigoberto estás por acá. Creo que no está Rigoberto, ¿no? De Solidaridad CBX, ¿a quién tenemos en sala? Ok, entonces creo que no está nadie de Solidaridad CBX. Bueno, pues nos quedamos sin un grupo. Y creo que estamos todos confirmados. Y con esto entonces vamos a comenzar. Fíjense, la idea es que vamos a asignarles a un grupo, ¿verdad? Una sala pequeña. Y en esa sala tendrán ustedes a algunas de las personas que hemos nombrado. ¿De acuerdo? Entonces, denme un ratito para que podamos asignarles. A ver, aquí. Del grupo 1. Hay una persona que está en el nombre aparece un número, creo que es un número telefónico. Si es posible que le ponga por allí el nombre y la institución. Entonces, del grupo 2. Elia. Grupo 3. Grupo 4. Pero recuerde que directamente va a salir un mensaje invitándoles a unirse al grupo. Cuando aparezca el mensaje nos unimos. $20 minutos, ¿no, Juan? Ahí de todas maneras, antes de cumplir los 20, te van a avisar cuando se va a cerrar el tiempo. Eso es. Entonces vamos a darnos ese tiempo. 20 minutos, voy a marcar acá el tiempo y les voy a avisar, como dice Álvaro, cuando se esté por cumplir. Listo, compañeros, compañeras, vamos a los grupos. Por favor, den aceptar o ingresar al grupo. Unirse, también dice. Join.
y nos vemos en 20 minutos. Si alguien tiene dificultades, no le aparece el mensaje, me avisan para que manualmente les asignemos. Eso es. Algunos no están logrando ingresar o a ver. En el grupo 1 tenemos 2 personas, en el 2 tenemos también 2. En el 3 tenemos solamente a Kenji. En el 4 está solo José y Aluzán. En el 5 tenemos Silvia, más no, de Julio. tienen Ajá. Eso, ya Silvia, van ¿estás yendo. por aquí? Silvia. Wilfredo. Hola. Wilfredo también está ¿No ahí. están ahí? Cristian. ¿No están? ¿Cómo que no están o qué? Si no les ha aparecido el mensaje de unirse, Silvia y Wilfredo, avísennos para que manualmente los unamos. Bien, cada grupo tiene entre 2 y 3 participantes. De pronto, bueno, ya no. Han hecho grupos más pequeños. Han hecho 3 grupos, ¿no? Sí, aunque fíjate Pero, que los grupos, o sea, tenemos, en la mayoría están dos personas. bueno. Sí, sí. Bueno, ya con eso Hay, está bien. hay uno nomás que tiene 3. Voy a compartir por el mismo chat las preguntas para que no se nos vayan. Las preguntas que hemos planteado. Edison Guancha está entrando. A ver. ¿Qué tal, Edison? Sí, Edison, estamos en trabajo de grupos. Le vamos a asignar a un grupo, ¿sí? vale, es que estoy mala de la señal, estoy con datos y se me cayó. Bueno, ya a ver en qué grupo. Ahí te ponemos. Sí. Te estoy Vale. asignando ¿a dónde te asigno? Al grupo 4, ¿ya? Listo.
Dale unirse, unirme o join. ¿Te apareció ahí, Edison? Unirse o join. Si no tocó ahí manual, Juan. Sí, ya lo acabo de mover manualmente. Tendría que aparecer ahí. Igual tiene que darle a aceptar Ah, ya. al mensajito que le aparezca. Porque no aparece ahí activo en el grupo. Aparece en el grupo, pero no aparece activo. Ujú. Lo mismo. José regresó. Con José Yalusan. José Lescano. ¿Por qué regresó? Ya. Debe ser su internet seguramente. Sí. Pero en este grupo 4, ¿quién? Dijimos que quién coordinaba. No hay quién. Eh, Y Silvia en el 5, que era quien coordinaba, no está. Joaquín, Cristina, Kenji. Julio César, ¿dónde quedó? No parece. sí, Joaquín ese está, ¿no? Del 1. Cristina del 2 está en su grupo. Kenji en el 3. En el 4. Ingrid en el 4. Era Silvia, ¿no? No, Silvia está en el 5, pero no está activa. Ok, debe ser su Esta es internet porque no veo entonces. a Julio César. A Julio César en el 5. Se cayó, ¿o qué? No lo veo. Pues sí, no está. ¿Lo visualizas ahí? No. Sí, sí, veo los grupos y no está acá. Ha caído. Es que bajan en la participación, ¿no? Aquí está Julio, está pidiendo ingreso.
Entonces, por acá quienes estén, es cuestión de darle clic en el botón unirse, o si no, en la parte inferior aparece un símbolo de cuadritos que dice grupos pequeños o salas o rooms. Entonces ahí se puede dar clic para poder ingresar en el grupo que les toca. Estamos todavía con tiempo de participar, así que si no estamos en un grupo hay que unirse. Juan Carlos, Hola, Julio. sí, yo tuve inconveniente en la parte técnica y salí del grupo pequeño. No sé cómo puedo entrar otra vez. Estuve con Con Kenji, ¿no? Romeo y Marco. Ah, ya. Dale, te estoy enviando nuevamente el mensaje para que tú te unas. Ya, Ajá, ¿ahí te aparece? ahí sí me aparece. Dale unirse entonces. Indira está recién conectándose con el audio. Juan, Juan Carlos, ¿me escuchas?
Hola Cristina, ¿te escucho? Sí, mira, está lloviendo y me salí. Yo estaba hablando y me había salido de mi grupo. Solo estábamos dos, con Federico de Paraguay, ¿no? ¿Paraguay? Sí, con Federico, creo que sí es de Paraguay. Ajá, Sí, yo estaba correcto. hablando, estoy con apagado, como está lloviendo acá, está lloviendo intensamente, y en el campo, pues la señal cuando llueve Claro. se nos corta. Se me había cortado y yo salí del grupo, no tengo la invitación para volver a Ok, entrar. ahora te asigno nuevamente, ¿ya? Por favor, gracias. Claro que sí. Ahí está. Ahí te aparece el mensaje, Cristina. Ajá, Cristina, ya está. A ver. Muy bien. Perfecto, ya estamos volviendo. Bienvenidos, bienvenida de vuelta.
Todavía nos quedan 10 segundos para que se cierren las salas, así que damos ese tiempito para que la gente vuelva. Hemos estado viendo que, o sea, es algo casi inevitable, que algunos entraban y salían por el tema de la conectividad. Ahí nos comentaba la compañera de Perú que estaba con temas de lluvia fuerte, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que casi imposible de controlar. Pero bueno, hemos terminado el trabajo en grupos, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos un poquitito. ¿Qué tal estuvo la conversa? Siempre que se haya podido dar. O quizás se quedaron solos en la sala meditando. Cuéntenos, queremos invitarles a conversar un poquitito ahora. Les escuchamos. Buenas tardes, buenas noches, Federico. Federico. Aquí nosotros nos encontramos con Cristina. Estuvimos conversando y al final tuvimos algunos inconvenientes porque se apagó su celular, pero bueno, después se reintentó la conversación y en ese contexto, pero más o menos estuvimos básicamente contextualizando cada territorio de modo a ver qué se puede hacer como un plan de mejora de repente, porque son dos realidades muy diferentes, son realidades, la que yo le conté y la que ella me ha contado, los territorios son muy diferentes. Entonces, en ese sentido, no pudimos conciliar un solo plan de mejora que pueda facilitar procesos para ambos territorios. Pero sí nos sirvió el espacio para conocernos, para intercambiar un poco las experiencias de cada uno, de cada territorio, de Perú, de Paraguay, y ver un poco de por ahí cómo podemos arrancar un plan de mejora en un momento más determinado. Pero sirvió bastante este espacio como para romper el hielo y conversar un poco, porque ahí en el grupo grande cuesta un poquito muchas veces levantar las manos y opinar, ¿verdad? Pero sí, nos llegamos a hablar de un plan de mejora, pero de alguna manera yo quisiera compartir con ustedes algunas experiencias de trabajo ya en esta transición de agroecología que estamos haciendo. Ustedes sabrán que en Paraguay nosotros tenemos una legislación que nos rige todo lo que viene a ser el SPG y la producción orgánica agroecológica. Por ahí tenemos un modo de poder también hacer, ¿verdad? Y dentro de esto, como centro social, venimos acompañando procesos que ya obtuvieron sus primeras certificaciones de finca a nivel de SPG. En eso, como plan de mejora, se realizaron diagnósticos socioproductivos, primero delimitando bien la dimensión. Aquí en Paraguay nosotros tenemos, por la gracia de Dios, los agricultores tienen todavía una dimensión un poco más grande, de 5 a 10 hectáreas aproximadamente. Eso sería un 50.000, si no me equivoco, 50.000 a 100.000 metros cuadrados. Entonces, eso, nosotros estuvimos trabajando el diagnóstico, también midiendo un poco la capacidad de mano de obra de cada familia, la capacidad de mano de obra de cada familia y después la capacidad de recursos naturales que se pueda tener, e impulsamos también un estudio de suelo para saber la fertilidad real del suelo y partir desde ahí un plan de mejora de fertilización, ya sea un plan de mejora de manejo agroecológico del suelo que consiste en uso y empleo de abonos verdes, de uso de microorganismos eficaces, ustedes le llaman creo que de microorganismos de montaña, o cosas así que le pueda ir favoreciendo un poco la fertilización natural del suelo y de esa manera también hacer un plan de manejo integral de plagas y enfermedades, teniendo presente que cuando más fértil es el suelo, menor es la incidencia de plagas y enfermedades. De esa manera se va
delimitando todo lo que viene a ser la parcela de producción agroecológica. Por otro lado, también impulsando mucho la barrera viva. La barrera viva es tratar de evitar la contaminación de la finca. Eso nos exige la legislación paraguaya de producción orgánica de 5 metros de ancho por todo el perímetro de la finca. Entonces, eso se tiene que establecer con diferentes estatus, por lo menos con una altura promedio de 3 metros. Eso es básicamente lo que nos indica. Y por ahí también cuando hablamos de un proceso de transición agroecológica, entonces todo eso se tiene que tener presente. Por ahí nosotros encontramos como clave en este proceso es el parcelamiento, porque nosotros le llamamos parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4 a una finca determinada y trabajamos la rotación de cultivo y también las técnicas agroecológicas como para evitar la erosión de suelo y demás cosas, la curva de nivel, trabajamos por parcela, de modo a que el agricultor identifique de cómo hacer la rotación, porque también nuestros agricultores tienen un nivel académico bajo, entonces en ese sentido facilita muchísimo el parcelamiento porque va cambiando la rotación de un tubérculo a otra que es totalmente diferente y cosas así que para los técnicos también facilita la orientación. Otro papel clave que encontramos aquí en nuestro territorio es básicamente el acompañamiento técnico continuo y el registro de finca, como en todo proceso, se tiene que registrar. Y en ese proceso hemos creado ficha donde puedan los agricultores fácilmente ir encontrando con el apoyo del técnico o con el apoyo de sus familiares, ir anotando, mejor dicho, y encontrando, ir anotando todo lo que va haciendo dentro de lo que viene a ser la finca. Otro elemento es que costó dentro del proceso de la transición es escalar un poco la producción orgánica, agroecológica. Escalar, eso significa que empezar con una parcela dentro de la propia finca e ir aumentando hasta llegar a la totalidad de la finca. Eso lleva un proceso de aproximadamente 2 a 3 años, donde se logra básicamente ir capitalizando esas técnicas, ¿verdad? No, nada más eso, no quiero alargar mucho porque ahí estamos mucho, entonces tal vez en otra oportunidad unemos un poco el esfuerzo y presentemos con más formalidad toda la experiencia que nosotros tenemos aquí en nuestro SPG, en nuestro modelo de producción agroecológica a nivel de Paraguay. Gracias. No, gracias a ti, Federico, por compartirnos esto. Sin duda hay un amplio trabajo que están realizando, hay toda una trayectoria ahí que hemos percibido, y creo que el sentido que tiene el trabajo en grupos es ese, ¿no? Que podamos sacar a la luz esas experiencias que tenemos, poder compartirlas, poder enriquecernos, y también ese es el sentido de la escuela, ¿verdad? Que nos permita también, a partir de esas experiencias, generar una especie de repositorio de recursos, de instrumentos, de experiencias que podamos usar, ¿no? Para enriquecer nuestra propia experiencia. Enseguida, más adelante, casi finalizando la sesión, vamos a proponerles justamente un trabajo en ese sentido, ¿no? Para no perder toda esta riqueza que tenemos en la escuela. Muchas gracias, Federico. No sé si alguien más quiere participar ahora, a partir de un poco de lo que le ha generado el trabajo en los grupos. Y si no, pues seguimos adelante, porque también es cierto Buenas que se nos tardes. está yendo el tiempo. Dale, Joaquín, te escuchamos. Me tocó que platicar ahí con Alex Mora, entonces discutíamos un poco la parte de cómo ir aterrizando, ir cumpliendo los planes de mejoras, ese proceso de transición agroecológica.
Y creo que lo que tenemos que tener como claro en primer momento es el sueño de la parcela. O sea, ¿qué queremos tener en la parcela? ¿Hacia dónde queremos tener la parcela? Una vez teniendo el diseño de la parcela con sus mejoras, tenemos que tener trazado las principales mejoras o las que necesitan mayor atención. Esto puede ser en un corto, mediano y largo plazo, las mejoras que vamos a implementar, qué recursos son los que necesitamos y los tiempos, ¿verdad? Ya sea durante este primer año 2023 o si ya se vienen desarrollando, cuántos años más nos faltan para poder cumplir esas mejoras. Tenemos claro de que las mejoras siempre van a estar ahí permanentes dentro de la parcela, no es que ya hice el listado de 40 mejoras y se acabó, sino cada vez que yo implemente mejoras va a haber necesidad de ir generando otras mejoras dentro de la parcela. Y que también lo importante es que una vez implementando las mejoras tenemos que tener claridad con lo que estamos produciendo en la parcela, ya sean hortalizas, frutales, especies pecuarias, plantas medicinales, granos básicos, tener como esa claridad de cuánto estamos produciendo, cuánto es para alimento nuestro, cuánto se está vendiendo, si se tienen excedentes, y poder tener esa cualificación de cuánto lo productivo en cada ciclo de producción. Yo creo que eso nos va a permitir tener un mayor control, de poder demostrar de que la agroecología es funcional a partir de implementar estas herramientas. Claro, se tienen diferentes contextos. El contexto de Colombia no es lo mismo acá en Guatemala, pero creo que las herramientas principalmente se pueden adaptar a nuestro contexto y poder lograr encaminar y poder decir en qué proceso de la transición agroecológica nos encontramos. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Joaquín, por compartir esto. Y claro, el plan de mejora tiene que ver con eso, ¿no? Con algo que no es estático, sino dinámico, efectivamente. Miren, hay muchísimas experiencias, nos encantaría seguir escuchando y aprendiendo, pero el tiempo se nos va, así que vamos a continuar con la sesión y vamos a comentarles algo que creo puede permitirnos recuperar todas estas experiencias que van surgiendo en las diferentes sesiones para no perder toda esa riqueza, ¿no? Ya sea en herramientas, ya sea en, no sé, fichas técnicas que estén utilizando, procedimientos que estén desarrollando y experiencias en general. Así que para eso queremos proponerles un trabajo un poco más intenso en grupos, que no se limiten a los grupos de estas sesiones sincrónicas, porque seguro que hay otras herramientas y experiencias que no queremos perder. Así que aquí con Álvaro vamos a comentar un poco sobre cuál es la propuesta que tenemos. Es una metodología de trabajo en grupos de aprendizaje. Hoy día les propusimos, ¿verdad?, grupos a partir de ciertas personas que identificamos y a quienes les hicimos la petición de que nos ayudaran hoy día, ¿verdad?, a dinamizar los grupos. Entonces, quisiéramos partir de esta semilla, si vale la comparación, para que sean los grupos que vayamos conformando. Entonces, la propuesta era esta, ¿no? Iniciamos hoy día con el trabajo en grupos diciendo que, bueno, que Joaquín se haga cargo de un grupo y nos ayuda a dinamizar dentro de ese grupo. Lo mismo hicimos con Cristina, con Kenji, con Silvia, con Juli y con Rigoberto. Bueno, Rigoberto al final no estuvo en la sesión. Pero la idea es que este trabajo en grupos empiece a cobrar fuerza y que sea el encargado, este trabajo en grupos, de ayudarnos a sistematizar todas esas experiencias, a recoger todas esas herramientas, esos instrumentos y a centralizarlos, ¿vale? También las experiencias. Entonces, la idea es que estos grupos van a comenzar a trabajar quizá de manera paralela a las sesiones que estamos desarrollando y en esos espacios de reunión que pueden generar también, ¿verdad? O quizá de grupos de WhatsApp que puedan generar, empiecen a organizarse para este trabajo que les estamos pidiendo, de sistematizar experiencias, de recoger herramientas, de recoger instrumentos, centralizarlos, y para que así podamos tener toda la escuela acceso a ese banco de recursos, de instrumentos, de experiencias. Hasta acá, si hay alguna pregunta, cuando guste levanta la mano y plantea su pregunta. Sigo entonces.
¿Cuál es la idea? Que estos grupos, ¿verdad? Que vamos a formalizarlos en el grupo grande de WhatsApp que tenemos. Ahí les diremos finalmente cómo quedan los grupos conformados. Inicialmente van a ser grupos pequeños, pero probablemente con el tiempo se vayan adicionando más participantes y el grupo vaya quedando ya más consolidado. Pero, ¿qué es lo que se sugiere para que estos grupos funcionen? Partiendo de que tenemos ya un líder de grupo, ¿verdad? O una lideresa de grupo, se les recomienda que puedan organizar reuniones sincrónicas mensuales o a demanda. O sea, que se organicen para reunirse. Si quieren saber los contactos de los miembros de su grupo, pues nosotros nos encargamos de facilitarles esos contactos. De hecho, cuando armemos los grupos base, que compartiremos por el grupo grande de WhatsApp, ahí les pasaremos también los contactos de los miembros de cada grupo. Entonces, la idea es que estos grupos, sobre todo, se reúnan para compartir experiencias, ¿no? Ya lo decía hoy día Federico, ¿no? Como que hay tantas cosas que decir, pero a veces no hay el espacio. Bueno, esperamos que estos grupos se conviertan en ese espacio para compartir experiencias. Pero además de ello, nos gustaría que estos grupos nos ayuden a responder algunas preguntas de cada tema. Iremos planteando en cada tema algunas preguntas que quisiéramos proponer al grupo. Esas preguntas están orientadas también a recoger experiencias y a recopilar herramientas o insumos, ¿verdad? Otra actividad importante de los grupos es que nos ayuden a recopilar esas experiencias y también esas herramientas, a sistematizar ese contenido, sobre todo el contenido abordado en los temas. En fin, habrá una consigna tras cada tema para el grupo, ¿verdad? Como ya se están conformando ahora y empezarán a funcionar, en cada sesión habrá un espacio para compartir la consigna al grupo. Esto es lo que esperamos para estas siguientes 2 semanas para que el grupo trabaje. Y obviamente nos encantaría de que cada grupo, siempre que se vaya a reunir, nos comparta su agenda de reuniones para ver si también nosotros podemos acompañar. Ahí está Álvaro, está Marco, está Claudia, estoy yo. Entonces nos encantaría poder acompañarles. Si ustedes nos lo permiten, nos comparten su agenda de reuniones y nosotros podemos acompañarles. ¿A quién se lo comparten? Básicamente a Álvaro. Entonces ya Álvaro recibe la agenda y ya nos organizamos para ver si podemos participar o no. Y finalmente pues pueden, como decíamos ya, armar su grupito de WhatsApp propio para poder funcionar desde allí. Esa es la idea. Ahí lanzamos la propuesta de poder trabajar de esta manera y bueno, nos encantaría escuchar alguna reacción, a ver cómo les suena. Esto suena muy utópico, suena bien. ¿Cómo les suena? Ahí están las semillas de grupo. Reacciones. Juan, Álvaro. para complementar antes vamos a tratar de conformar los grupos, que en cada grupo haya por lo menos una persona de cada región, de cada país o de cada organización, de tal manera que sea muy rica como la conversación, el intercambio de las experiencias, de herramientas, que haya pues riqueza en el intercambio como escuela. Bueno, hoy hubo poca asistencia, seguro venimos de la inercia de 2 meses y nos costó un poco participar hoy. Lo que vamos a hacer es recoger la participación de las 2 últimas sesiones del año pasado y vamos a organizar, vamos a ir sumando personas a cada grupo. Eso lo pasaremos en WhatsApp. Y les pedimos a cada persona de cada cabeza de grupo pues que anime en su región la participación. Aquellas personas que no participaron hoy, pues animarlos a que participen en la próxima sesión, que es dentro de 15 días. De todas maneras, nosotros de aquí esta semana aspiramos a enviarles al WhatsApp la conformación, la propuesta de conformación de los grupos. Eso. Perfecto, Por gracias. alguien había pedido la palabra, disculpe. Sí. Había por ahí alguna reacción. No sé si era Silvia o era Cristina. Yo, Indira. Ah, Indira, perfecto. Dale, Indira. Me parece súper chévere el trabajo que se va a hacer porque sí ayuda bastante, ¿no? Sobre todo por la experiencia que tienen algunos, nos ayuda mucho a los que estamos como empezando y a veces no sabemos cómo por dónde coger, ¿no? Entonces, bueno, así charladito es como más fácil, ¿no? Para nosotros el ir viendo cómo se puede continuar con el trabajo. Gracias.
Perfecto, gracias a ti, Indira. Ajá, más reacciones. Juan Carlos, Cristina. te habla Cristina, sí. Me parece muy buena idea esto de diversificar los grupos. Me ha parecido muy rico. Cristina, se te fue el audio, está en mute. ¿No te estamos escuchando? Cristina, no te escuchamos. Ok, bueno, algo ha pasado allí. Y cuando uno escucha de experiencias mucho más grandes, entonces nos dan más ideas también para poder implementar en zonas pequeñas donde recién se empieza con la agroecología. Y más si vienen de otras zonas donde podemos también captar lo bueno para implementarlo de donde estamos, ¿no? Entonces, si es diversificado con diferentes partes, y me parece genial. De verdad, muy buena idea de este trabajo. Perfecto, Cristina. Y contamos con tu liderazgo ahí para que nos ayudes también a dinamizar el grupo que te hemos asignado. Sí, claro que sí, Juan Carlos. Buenísimo, ¿eh? Esa actitud de verdad que nos emociona y nos alegra. ¿Más reacciones? No sé. Ok, perfecto. Bien, pues entonces, esto empezamos a mover esta semana, como mencionó Álvaro, vamos a hacer todo lo posible por allá enviarles al grupo grande la propuesta inicial de grupos, ¿no? Y desde allí, digamos que se lanza la voz de partida para que los grupos empiecen a organizarse, a armar quizás sus grupitos de WhatsApp propios, ¿verdad? Lanzaremos también las primeras consignas, las primeras instrucciones para el trabajo en grupos, para que ustedes empiecen sobre esa base a trabajar, ¿no? A generar también materiales que a la escuela nos ayude a enriquecerla, a tener ahí un banco de recursos, de experiencias. Pues comenzamos ya con los grupos y esto seguramente va a tener muchos frutos para la escuela. Bien, pues entonces esta es un poco la novedad del día, ¿no? La conformación de los grupos. Bueno, ya un poco para ir cerrando la sesión, es importante recordar estos detalles, ¿no? Para que no nos descuidemos y el tiempo no nos pise. Primero tenemos el aula virtual, ¿verdad? Hay una novedad acá porque hemos estado ya recibiendo algunas voces de alerta de que no se puede acceder a la plataforma, ¿verdad? Entonces hemos visto con Álvaro que como ya se inició esto hace más de 3 meses, hay un mecanismo de seguridad que tiene la plataforma y cada 70 o 74 días nos pide cambiar la contraseña. Entonces, posiblemente esté pasando eso ahora, que pida que cambiemos la contraseña. Entonces, para no complicarles, para que ustedes no se compliquen cambiando contraseñas, porque a veces uno se olvida, no cuál es la contraseña, vamos a hacer lo siguiente. El usuario que ustedes tienen va a seguir siendo el mismo, ¿de acuerdo? El usuario que ustedes han recibido va a seguir siendo el mismo. Y la contraseña vamos a cambiarla. Ese cambio lo voy a hacer yo para que ustedes no se compliquen, porque a veces hay que hacer algunos pasos y eso puede complicar, pero sí tomen nota de cuál sería la contraseña con la que trabajaríamos todos y todas. Lo que va a cambiar va a ser el usuario, pero en general todo el grupo manejaríamos la misma contraseña. ¿De acuerdo? Ahí está, fíjense, Agroeco * 2023. Agroeco, la primera A con mayúscula, el resto minúscula, * 2023. No se preocupen si están con el teléfono, que igual esto después lo vamos a informar adecuadamente en el grupo de WhatsApp. Ahí va a estar todo el detalle para que no pierdan el dato. Igual esto todavía no está en funcionamiento porque me toca a mí hacer todo este trabajito de resetear contraseña y colocar esta nueva contraseña para que funcione. Así que es muy posible que cuando ingresen no les funcione por este hecho, ¿no? De que por un mecanismo de seguridad hay que cambiar la contraseña. Eso pasa cada 70, 74 días. Una vez que esto ya esté en operación, igual yo les informaré, esto ya está habilitado, mandaré el mensaje oficial en el grupo para que ustedes ya puedan ingresar y continuar trabajando en el aula. Entonces es importante no descuidarse del aula,
para que no se nos pase el tiempo y nos acumulemos de tareas. Bien, pues, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuál es la siguiente sesión? Bueno, como ya comentó Álvaro, de aquí a 15 días, el lunes 27 de febrero, a la misma hora, ¿verdad? Y en el mismo canal, por Zoom. Entiendo, Álvaro, que el enlace de Zoom es el mismo, ¿no? Es un enlace recurrente. Vamos a utilizar el mismo enlace para el resto de sesiones. Sí. Buenísimo. Entonces, el enlace de esta sesión, la de hoy, guárdenlo porque será el mismo para todas las sesiones. Y con esto, pues nada, agradecerles mucho la participación y nos veremos en un par de semanas. Bueno, y Juan Carlos, invitarles a animar a las personas que no pudieron participar hoy, llegar de sus centros, de sus organizaciones, de sus países, para que en la próxima semana pues lleguen. Eso es. Ok, Álvaro, está bien. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Buena semana para todos. Gracias, Álvaro. Que vaya bien. Gracias. Juan Carlos, Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Todos, chao, Éxitos, Federico. Marco, por allá. Cuídense, Salud. amigos. Chao, Chao. chao. Chao, bendiciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Igual. Cristina. Álvaro, ¿puedes tú parar la grabación, por favor? Chao.